Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Donde el pueblo oraba. Cuando era pequeño teníamos una clave para saber cuando nevaba si íbamos a ir o no íbamos a ir a clase. Pero el colegio estaba cerrado en el momento en que la nieve superaba la altura de la acera, en la parte que daba a la carretera, que aproximadamente pues vendría a ser un palmo un tanto alto, porque entonces las aceras se hacían bastante elevadas para si llovía mucho que corriera el agua. Entonces nosotros por la mañana, cuando veíamos por las ventanas que estaba nevando, que eran esos días grises de invierno, que cada invierno se repetían en el norte, pues estábamos con todo nuestro ánimo para que el palmo de nieve tapara la acera de enfrente. Si tapaba la acera de enfrente, bajábamos al portal y ya era la algarabía, porque ese día no había clase. Era la algarabía para nosotros, pero en nuestras casas, ay Dios mío, se vaticinaba el desastre porque todo era andar en la acera tirando bolas de nieve, andar con plásticos por las laderas de las montañas haciendo de trineos, en fin, era volver a casa 2 o 3 veces totalmente empapados, con nieve que se nos había metido en las botas y con la consiguiente bronca de nuestras madres que no querían que estuviéramos en casa encerrados dando la barrila todo el día, ni querían que estuviéramos en la calle tirando bolas de nieve y volviendo empapados cada media hora. Luego venían los catarros, normal también que vinieran los catarros, pero igual estábamos más fuertes en aquel momento que antes. Los días que no había nieve, pues el ritmo escolar era muy sencillo. Solo había un colegio en mi pueblo, un colegio donde íbamos todos los niños de la casa donde vivíamos. Entonces nuestras madres, nunca padres, o sea, lo de un padre yendo al colegio al llevar al niño era entendido como que era un demente. Vamos, el padre estaba en la fábrica trabajando y la madre nos llevaba a clase el primer día, porque a partir del segundo día quien nos llevaba a clase ya eran nuestros vecinos que iban al mismo colegio. Entonces había una especie de pacto entre todos los chicos que tú cuando eras pequeño tenías que ir de la mano de uno mayor que tú y cuando tú crecías tenías que llevar de la mano a uno más pequeño que tú. Llegábamos a un punto, claro, los coches eran la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Cuando llegábamos no había pasos cebras pintados, esto es una cosa de la posmodernidad. Pero había un sitio donde teníamos que cruzar de acera y todos cruzábamos la acera en el mismo sitio, enfrente de un almacén de grano que había allí, que siempre solía estar su dueño en la puerta, y el que miraba para uno para el otro, venga a pasar, y estaba allí como si dijéramos haciendo el paso de los niños que cruzábamos de una acera a otra. Luego ya, cuando ya fui creciendo, pues tenía encomendado una labor que era encender la estufa de serrín. Pues claro, ahí hacía frío, de esto que te enteras, eran unos grandes ventanales, eran unas escuelas que eran todas iguales, construidas unas en el año 30 y tantos, cuando la República, y otras ya en el año 53, 54, y entonces eran todas iguales, pero claro, las cristaleras eran una cosa espantosa.
colegio tenía, para que os hagáis una idea, tenía una planta baja donde había una gran aula y luego había una escalera que subía a un segundo piso donde había 2 aulas y una cosa que pretendía ser biblioteca. Pretendía ser biblioteca porque como nunca la abrieron, nunca supimos si allí veíamos los libros desde fuera, pero los libros eran algo para los maestros, donde se metían allí a fumar entre clase y clase. En la parte de arriba, perdón, he dicho que había dos no sé si he dicho que había 2 aulas, había 3. Entonces, del aula de la planta baja se subía a 2 aulas y por la parte de atrás se subía a otra gran aula que terminó dividiéndose en 2. Entonces, en total había 5 aulas que eran para darnos el curso y muchas veces los dábamos mezclados de un curso con otro curso. Yo he ido a aulas donde éramos 70 y tantos alumnos y estábamos cuarto de lo que era la antigua EGB y séptimo. Y para que no nos despistáramos, media clase estábamos mirando a un lado con una pizarra y la otra media estaba mirando al otro lado con la pizarra. Claro, 70 y tantos. Y entonces, como os digo, yo tenía que ir a encender la calefacción, que era algo a lo que íbamos los castigados. Si habíamos hablado en clase o no nos habíamos aprendido la lección, aparte de un palo que nos habían dado, con un palo físico, era entonces, el psicólogo se llamaba Palo. Así de claro. Es triste contarlo, pero es así. Tenías que poner o la mano, si no ponías la mano te daban en el culo, en el trasero. O sea que todo esto a algunos mayores os sonará. Y subíamos unos baldes con serrín, ya estaba la clase abierta porque el profesor, don Segundo, que era el director, bueno, primero fue don Juan de Mata y luego fue don Segundo, abrían la clase y ellos iban a tomar su café al bar y su copita de anís para mantener las viejas tradiciones de los maestros, y íbamos rellenando y con un bolo, de estos de jugar, un bolo de estos, no la bola redonda, sino el bolo de madera, le íbamos machacando encima, pum, 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 hasta que dejáramos aquello compactado. Luego se ponían unas cuantas maderitas y con eso pues se mantenía una brasa durante aproximadamente 2 horas, no más. El suelo era de madera, pero en la parte donde estaba la chimenea había una chapa de hierro, no muy gorda, y para que no, si saltara alguna pavisa o se calentaba eso mucho, pues no quemara el suelo. Y otra de las cosas que me acuerdo era bueno, ya empezaba, estoy hablando de lo que yo ya tengo razón y conocimiento, pues del 68 al 74, que es cuando yo estoy allí en esa escuela nacional. Era mixta, mira, tenía una cosa que sí que era integradora. En aquel año allí yo siempre he estudiado con chicas, siempre he tenido compañeras, no nos ponían una fila chicos, otra chicas, una chicos, otra chica, pero era la enseñanza mixta, eso ya hay que decirlo. Y luego de las cosas que me acuerdo era ya teníamos libros, no voy a remontarme al medievo a decir que estudiábamos todos con la enciclopedia Álvarez, sino que ya teníamos algunos libros no muy categóricos, muchos todavía en blanco y negro y con dibujos hechos a plumilla, pero ya teníamos libros de las distintas materias, pero todavía lo que había sido el vademecum cultural de la formación en el espíritu nacional y en la enseñanza del franquismo, que era la enciclopedia Álvarez, todavía se empleaba para varias cosas. Entre otras cosas se empleaba para hacernos los dictados y para hacernos la clase de lectura. Entonces los dictados te los dictaban de la enciclopedia Álvarez y las lecturas, ibas ahí a la mesa del maestro, te decía, a ver, abría por donde fuera, y que no fueran quebrados, generalmente cosas de historia, de literatura o de espíritu nacional, que era todo lo que era la cuestión y la clase política que siempre endulzaba lo que era la formación humana de los alumnos. Entonces te decía, a partir de aquí tú ibas leyendo y si leías bien, pues te decía bien, o eso se dice así, eso se pronuncia de tal y tal manera. Mientras los demás oían
y cuando estábamos oyendo, estábamos pensando en las musarañas, en los pájaros que se ponían encima de la estatua de Iparraguirre, las palomas, si estaban retejando la casa de enfrente, porque claro, unos ventanales enormes y se veía todo lo que estaba pasando, si pasaba algún camión, si había venido el del butano, o sea, estábamos zoquetoneando, como diríamos ahora. Y lo que hacíamos era para saber un poco la clase, había allí una pila de enciclopedias de estas de Álvarez. Álvarez era un maestro que se llamaba Antonio Álvarez Pérez Zamorano, que fue el que instituyó esta especie de enciclopedia para tener un texto común para todas las escuelas, y fue obligatorio en la enseñanza pública nacional de 1954 a 1966. Entonces había allí, como muchas veces nos tenían que hacer dictados, había muchos, igual podía haber en una ventana así apoyados pues como 20 enciclopedias, y cuando estabas aburrido pues ojeabas, sobre todo para mirar textos que te podían tocar de dictado o que te podían tocar de lectura. Y siempre íbamos yo por ejemplo siempre iba a la historia y había cosas que eran absolutamente de una impecabilidad, que era un exaltamiento a lo que eran los espíritus de la Reconquista. Allí Guzmán Bueno en Tarifa tirando desde las almenas un puñal al suelo delante del moro, y porque tenían secuestrado a su hijo, y si no tenéis puñal para matar a mi hijo, ahí va el mío, y lo tiraba al uso. Eso era una cosa heroica, grandemente heroica. Bueno, luego que os voy a contar de las locuras de los actos bélicos del Cid Campeador y de la Reconquista. Y había una cosa que me impresionaba mucho. Yo no sé si exactamente estaba en todas las ediciones, pero sí en algunas de las ediciones, que salía una escena que era Almanzor, que había ido hasta lo que ponía allí, que luego estas cosas históricas ya sabéis cómo son, que había ido a Santiago de Compostela y había arrancado las campanas, había puesto unos carros de paja y había tirado con una yunta de bueyes, había arrancado las campanas, habían caído sobre el saco sobre los sacos llenos de paja para no romperse, y que luego a hombros de esclavos cristianos había sido empujada a lo largo de toda la península hasta llegar a Córdoba, y en Córdoba se habían convertido en unas grandes lámparas que iluminaban el interior de la mezquita. O sea, entendéis que es una historia del todo imposible, pero yo, en mi imaginación, la primera vez que fui a Santiago de Compostela, pues miraba la torre y decía, ahí tirarían las campanas. Digo, como tiraran de ahí una campana, el cacho más grande iba a ser como una esquirla. Y luego, cuando estuve en la mezquita de Córdoba, pues me di cuenta que la aventura mental de la enciclopedia Álvarez se quedaba en eso, en una aventura histórica, porque allí se hubieran colgado una campana grande en los arcos, se hubieran tirado abajo media mezquita. Pero bueno, era lo que tenía que alentar nuestro espíritu nacional en aquel momento de fijación histórica del hecho de la Reconquista. Cuando ves la mezquita de Córdoba, pues ves una mezquita absolutamente grande y enorme, de la cual os hablaré de ella y en la memoria y de Al-Hakem II, que es donde nos quedamos en el último podcast. Pero encontrar a veces pequeñas mezquitas cuesta mucho. Hay iglesias que han sido transformadas y en parte se entiende que han sido una mezquita. La más clara de todas y la que está sin tocar es la mezquita de Almonastir, que está en Huelva, y es deslumbrante. Si podéis alguna vez ir allí, además está abierta prácticamente desde primera hora de la mañana y puede uno visitarla, y es excepcional, es una cosa excepcional. Es una mezquita rural que se quedó en un pueblo perdido de la Sierra de Huelva y por eso no la ha tocado nadie. Y cuando uno intenta buscar dentro de lo que son pues todas las rutas y los enclaves, pues encuentra cosas, pero como están tan mezcladas con la reutilización de los enclaves de culto por los cristianos después de haber ocupado lo que había sido el territorio musulmán, pues prácticamente lo que no está fusionado se ha perdido, se ha construido encima, y dicen, bueno, aquí estaba la mezquita tal. Y dice, bien, sí, la traza del campanario es de aquella época, pero a veces no es fácil encontrar el enclave. Pero me había hablado un conocido mío, amigo ya, porque es
llevo viendo durante muchos años una vez a la semana, pues me dijo, oye, vete a ver la mezquita que hay en la cumbre del castillo de Archidona, que es muy interesante y todavía se ve perfectamente la traza y puedes apreciar lo que es el sabor. Y claro, yo a Archidona, Antequera voy mucho, pero Archidona, como te queda a un lado, y aquí no tenemos la sana costumbre que tienen los franceses de poner la silueta del monumento que hay antes de entrar en cada pueblo. Aquí ponemos, Villa Histórica, y ni eso, porque como luego hubo una mafia de que los letreros en las carreteras se pagaban de una manera, te tenía que dar una concesión si era nacional. Al final lo quitaron todo, menos los toros. Se han dejado los carteles dentro de lo que son los recintos urbanos, pero en las carreteras nacionales se ha quitado todo porque dicen que despistaban. Pues si eso despistaba, el móvil de ahora, que no despistará. Así está todo lleno de muertos, de gente que va con el móvil. El móvil. No conduzcáis y habléis por el móvil a la vez. Y ya lo que no podéis hacer es mandar WhatsApp, que vais a acabar todos en alguna cascajera por ahí enterrados. Bueno, volviendo al tema. Así que esta primavera, pues aprovechando que estaba Miquel, que es todavía más inquieto que yo y más preocupado por ver los valores artísticos antiguos, pues nos fuimos, ya estaba yo por Granada, nos fuimos a Antequera, nos fuimos a Archidona, que está ya en la provincia de Málaga. Y entonces pues fuimos viendo las indicaciones. Están fáciles. Ahora, la carretera no os puedo explicar el desnivel que tiene con curvas. O sea, te parece que se te van a levantar las ruedas de delante del coche cuando subes, porque el desnivel, yo no he subido carretera de las más empinadas que me he movido con el coche. Bueno, como llegamos allí la primera vez, no sabíamos ni horarios ni nada, lo habíamos visto por internet, pero todas estas cosas cambian. Solo decir yo, sí, de internet nos podemos fiar lo que nos podemos fiar. Y muchas cosas de los Google Maps y de todo esto hay que fiarse lo justo. Entonces subimos allá arriba y el primer día, pues claro, vimos la foto, ya nos pareció impresionante por los restos de todo lo que era la Alcazaba y todo lo que era el recinto andalusí de fortificación. Pero no pudimos ver la capilla por dentro, una ermita, lo que era la antigua mezquita, que se convirtió en ermita. Y ya la segunda vez, o sea, ese día no lo pudimos ver, pero pasados 2 días que íbamos a hacer esa ruta para ver otras cuestiones de Osuna y de Estepa, pues al volver sí que subimos y ya pudimos ver, y fue impresionante el encontrarnos todavía con ese reducto de la mezquita de la mezquita de arriba del castillo, no sé qué tipo de mezquita sería, donde la tradición pone que fue investido como emir Abderramán I. Nada que ver con lo que fue en tamaño, es una cosa pequeñita, unos 100 metros cuadrados, como una pequeña casita, pero todavía mantiene todo su sabor y se ve perfectamente la estructura de la parte de arte andalusí. A mí no me gusta decir arte islámico porque el arte andalusí fue propiamente de nuestro territorio, más que arte islámico, que sería más el global, el que englobara todo. Bueno, entonces uno de los grandes uno de los grandes potenciadores de la mezquita de Córdoba fue Al-Hakem II, donde nos quedamos en el anterior podcast. Por eso he titulado Donde el pueblo oraba. Donde el pueblo oraba en Córdoba era la gran mezquita de Córdoba. Al-Hakem II se dedicó a la mezquita de Córdoba, de la que ya en vida de su padre inspeccionaba las obras, realizando la ampliación más bella y la decoración más rica, derribando el muro de la Qibla y extendiendo el oratorio en 12 crujías, dotándolo de una serie de lucernarios cubiertos con bellas cúpulas nervadas y con una maxura con presencia de arcos polilobulados y entrecruzados, además de la construcción del mihrab, concebido por primera vez como una habitación octogonal, cuya portada fue decorada con bellos mosaicos realizados por maestros bizantinos enviados por el emperador de Constantinopla, Constantino VII, que vivió del 905 al 959. Ya oís que hablo de lucernarios para que entraran la luz.
no se indica nada de las famosas campanas convertidas en lámpara. La mezquita de Córdoba es sin duda el monumento religioso islámico andalusí mejor conservado, con una profunda diferencia. Nos ha acompañado a través de la historia desde el primer emir Abderramán I entre los años 786 y 788. Por eso os he dicho la diferencia que había de donde él fue instituido emir y donde luego convertiría en Córdoba su proyecto de gran mezquita. Su culto era especialmente solemne el viernes, el día sagrado musulmán, con la predicación sagrada donde iban alternándose los mejores y los más elocuentes imanes predicadores. Se trataba de una gran sala de oración con 11 naves perpendiculares a la qibla, muro de una mezquita que es el que está dispuesto hacia la Meca, que carecía de transepto y de cúpula en el tramo previo al mihrab, y por tanto seguía el esquema espacial de lo que fue la primera mezquita lejana, referenciando al santuario de la Meca. Cuando hablan de la Meca, hablaban de la mezquita lejana. Cuando se accede por la Puerta de las Palmas al interior de la mezquita, el efecto es deslumbrante. La primera sorpresa que nos encontramos es la gran altura que se obtiene dotándose de arquerías de 2 órdenes, o sea, de 2 pisos, por decirlo de alguna manera. Este sistema de arquerías desarrolla la idea de la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, de la cual también os he hablado cuando hablo de lo que es Egeria y la Pasión, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, y también es algo parecido a la gran mezquita de Damasco. Ambos son monumentos omeyas, y donde dichas arquerías cumplen la función semejante a los acueductos, puesto que la altura de las armaduras de madera de las naves, ya sean paralelas o perpendiculares a la qibla, es semejante entre sí, y por tanto nos crea en conjunto una disposición parecida a una doble vertiente que facilite la evacuación del agua de lluvia. ¿Estáis entendiendo, no? Por la parte de arriba, ese arco se abre a los 2 lados y hay una serie de canales, el tejado es a 2 aguas, de un arco al otro, y está en el centro alzado, y eso es lo que hace para evacuar el agua también cuando llueve, que en Córdoba parece que no, pero a veces llueve y llueve mucho. El maestro de obras de Abderramán I, que concibió la mezquita, pensó que podía ganar una gran altura para la sala de oración imitando los modelos de los acueductos romanos de Hispania, a cuyas formas forman parte de lo que es la realidad arquitectónica. Las más recientes investigaciones relacionan con la obra del acueducto de los Milagros de Mérida, que lo podéis ver porque está en el exterior, todavía está sin restaurar, pero todavía se ve la grandiosidad que tuvo para traer agua a la ciudad de Mérida. La mezquita de Abderramán I era cuadrada y estaba dividida en 2 mitades iguales entre sí, correspondientes al patio y a la sala de oración. Este tipo de planta era propia de los castillos omeyas en el desierto y había sido también empleado en otros monumentos religiosos omeyas. Además, la subdivisión de la mezquita en superficies idénticas, ocupadas por la sala hipóstila y el espacio descubierto respectivamente, tienen como precedente, como os he dicho, a la mezquita de los omeyas de Damasco. Esa sería la primera, y después irían la de Jerusalén y la de Córdoba. Característico es el hecho de que en las mezquitas de Al-Ándalus no adoptaron una arquitectura preislámica de Hispania, como sí que ocurrió, por ejemplo, en China, en Indonesia, en India, en Pakistán, en Irán, en Estambul o en el África subsahariana, donde sí que siguen los modelos de arquitectura local, sino que aquí en el caso de Córdoba, desde el primer momento se importó de los países centrales del Islam una tipología de mezquita que en la península ibérica constituía una fórmula originaria de otros países. Con esto parece que sería mejor hablar de arte andalusí, que es lo que os he dicho antes, que hablar de arte hispano-musulmán, porque no fue propiamente fue un arte que tuvo influencia española, pero que también tuvo gran influencia
de la parte central del mundo islámico. Bueno, en la ampliación de la Mezquita Mayor de Córdoba, llevada a cabo a instancias del emir Abderramán II entre los años 833 y 848, se anuncia ya tímidamente un tipo de sala de oración en planta en forma de gran T, originario de la segunda mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, cuya renovación y construcción estaba construida en el año 780. Entonces les debía haber llegado algún plano o algún dibujo o alguna referencia. El hecho de que la mezquita Al-Jama de Córdoba del siglo IX se intentara reproducir la idea del transepto puede explicar que en dicha ampliación los arcos de las naves, en vez de apear directamente sobre la Qibla, que es el muro de la mezquita orientado a la Meca y hacia donde miran los fieles, como se denota en la zona levantada en el emirato de Abderramán I, lo hicieran sobre las columnas adosadas al muro. De igual modo también explica que los 4 capiteles que delimitan el tramo de la encrucijada del transepto están completamente tallados en lugar de lisos y sean obra del siglo IX en vez de reutilizados de los monumentos romanos y religiosos, que es lo que vemos que pasa en gran parte del resto del bosque de columnas que forma la parte de oración que está en la parte central de la mezquita de Córdoba. Bien, Al-Hakem II, con el que estamos, hizo una ampliación, como os digo, en su esquema espacial en forma de T, y el maestro de obras que lo concibió creó una compleja jerarquía de arquerías con sistemas de arcos entrecruzados. El habitual sistema de 2 órdenes de la mezquita Al-Jama de Córdoba, en la que el orden inferior resulta más complejo que el superior, pierde toda coherencia en la arquería del lado sur, que es el pabellón de arcos entrecruzados situados en el extremo norte de la nave central de la ampliación de Al-Hakem II, ya que aquí es el registro superior de los arcos el que presenta una estructura más compleja, formada por arcos de herradura ligeramente apuntados y entrecruzados con arcos lobulados, y en el registro inferior donde se dispusieron arcos lobulados sin entrecruzar. Iban avanzando técnicamente, iban avanzando artísticamente, y entonces le daba más esbeltez trabajar más el segundo piso de arcadas que trabajar el primero. Eso es lo que se parece interpretarse. Y así esto produce una esbeltez y una suntuosidad que quiere llevar al fiel a la parte central donde reza el califa, que es donde es todavía todo como más complicado en arcadas, y es una cosa como diciendo, aquí está el califa y está rodeado de tanto arte y de tanto esplendor que tiene que tener la comunicación directo con la trascendencia y con el cielo. Todo esto encima lo hacía mirando frente a lo que era la parte del mihrab, que era la parte más elegante con diferencia de toda la construcción. Se empleaba una decoración vegetal en las partes más nobles, tallada en mármol en la zona del mihrab. No solo es la más hermosa de todo y está mejor conservada que los paneles de calcarenita del salón, que era la piedra que se empleó para hacer la otra parte de la construcción. Y constituye un tipo de ornamentación en el Islam occidental que nunca pudo equipararse cuando están los denominados arte almorávide, arte almohade o arte nazarí. Su elegancia es excesivamente marcada. Otra de las cuestiones que ya la hemos ido viendo es cómo remata, cómo delimita lo que es la construcción de Medina Zara Al-Hakem II. Bueno, en Medina Zara en la actualidad se calcula que tiene 115 hectáreas, solo hay restauradas 19, queda pues una eternidad para descubrirlo, pero ya lo irán haciendo, y están consolidando mucho y muy bien todo lo que son las partes palatinas. Porque claro, se habían montado, cuando íbamos hace años lo que veíamos era como un gran puzzle puesto en el suelo, y eso era lo que había que colocar en las arcadas y por encima de las arcadas. Pues esa labor
de gente que sabe árabe, que va juntando las letras, va formando las frases y va repitiéndolas. Tenéis que tener en cuenta que en el concepto de construcción islámica, como se hacía mucha cosa por molde, porque era yeso, lo que hacía era repetirse una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez todos los dibujos y todas las frases coránicas que se ponían, que se podían poner dentro de lo que era la creación artística. Volvemos al califa anterior. La construcción del palacio califal de los omeyas andalusíes puede datarse a partir del periodo que va entre el 936 y 940 y se acelerará después de la derrota del califa Abderramán III en la batalla de Alándega del año 939, la batalla que os conté, que fue junto a Simancas en Valladolid, provocada por la deserción súbita en medio del campo de batalla de algunos contingentes de la frontera, y este fue un acto que provocó la desbandada del ejército y que el califa estuviera a punto de perder la vida, incluso resultó herido, o aún peor, que estuvo a punto de ser apresado por las fuerzas cristianas de Ramiro II de León. Así que el califa entendió como un presagio y jamás volvió a dirigir en persona a un ejército, aunque siguió atacando a la frontera cristiana, pero con envío de tropas dirigidas por sus generales. Esta táctica le llevó a centrar sus esfuerzos en otras cuestiones, en la construcción de esta nueva ciudad palatina fuera de Córdoba, a la que iba a dedicar mucho tiempo y considerables recursos. Castellanizada hoy la conocemos como Medina Zara, ciudad brillantísima o ciudad esplendorosa, y la elección de este nombre no es fruto de la casualidad, sino que era la intención manifiesta de hacer patente que la nueva residencia era incomparable y oscurecía los recintos palaciegos de los fatimíes, que eran los acérrimos competidores de los omeyas en el Mediterráneo y en el Magreb, a la vez que suponía la culminación de una larga tradición de legitimidad islámica que habíamos visto iniciarse con Abderramán I. Como os digo, ahora tiene 115 hectáreas, solo se han excavado 19, bueno, se han excavado 11. 19 es lo que corresponde al Palacio Califal y es la parte que se encuentra en la parte más alta de la montaña sobre la cual fue construida la Medina. Este emplazamiento sobre la falda de la montaña explica que todos sean terrazas. También te pasa que cuando vas a visitarla entras por la parte alta de las terrazas, te recorres todo, es muy bonito, pero como haga calor luego tienes que desandar y subir hasta arriba del todo de la ciudad también. Pero bueno, no sé, igual algún día lo ponen a empezar por la parte de abajo, pero por las realidades arqueológicas es complicado. En el fondo, la construcción de esta ciudad lo que pretendía era transmitir un mensaje político y religioso elaborado por los alfaquíes y ulemas de Al-Ándalus, en el que se justificaba que Abderramán III era el legítimo califa de todo el Islam, y dejaba al califa Abbasí de Bagdad y al imán de Almadilla como usurpadores, impostores y delincuentes y orígenes de todo mal y de toda corrupción. Clasificaciones estas que no tenían nada de retórico y que eran especialmente ofensivas contra los fatimíes. Medina Zara cumplió con el cometido de ciudad califal, que había de ser al mismo tiempo sede de poder y residencia privada del califa. En una fecha temprana, alrededor del año 947, ya habían sido trasladadas a la nueva ciudad todos los departamentos asociados al día a día de la administración que se hallaban ubicadas en el Palacio Emiral, situado en lo que hoy es el Palacio Arzobispal, justo enfrente de la Gran Mezquita. Cada departamento tenía ya un sitio asignado en la nueva ciudad y aquí se instalaron los secretarios, los visires, los ministros encargados de la gestión cotidiana de la administración y del poder del califato. Otro de los motivos de sacar la residencia califal fue el miedo a los atentados. Cada vez que aunque solo tenía que cruzar una calle, el hecho de que el califa fuera a la mezquita a la gran mezquita, movilizaba una ingente cantidad de tropas porque siempre había miedo a que intentaran asesinarlo, porque estos no se cortaban en nada.
a la hora de hacerse con el poder, de entenderse. De hecho, en la ciudad de Medina Zara hay la Casa de los Ministros, que es una de las más lujosas. Estaba todo con otro departamento, con otra sala, con otra especie de edificio, que era el conocido como Dar al-Tiraz, en la Casa de los Tejidos, o el bordado de las franjas, y cuya importancia era tan importante como la ceca de las monedas. Todo esto de las bandas de los militares así cruzadas viene de esa época, que era para los que llevaban esas franjas a veces, y otras veces esa franja la llevaban envuelta en el turbante, era para distinguir lo que era su dignidad militar. La nueva ciudad fue, como os digo, supervisada en su construcción por Abderramán III y por su hijo Al-Hakem II, que siguieron un plan meticuloso y que Al-Hakem II la concluye a la muerte de su padre en el año 951. Y esta intervención obedeció a la necesidad de terminar, de centrar, de rematar todo lo que era la construcción de la ciudad de poder, que también contaba con una mezquita, porque él era mucho más cómodo y mucho más seguro al califa ir a la mezquita, esplendorosa pero mucho más pequeña, que tenía dentro de lo que era el conjunto palatino. Abderramán y Al-Hakem II intentaron poner orden e imagen con su ciudad, y Medina Zara era un reducto de seguridad, porque solo tenían acceso dentro de las estancias el califa y su sucesor asignado, y la administración y el gobierno de la ciudad tenía cierto secretismo, y la recepción de los embajadores era tan deslumbrante que los visitantes creían que el califa no tenía oposición al estar solo rodeado por un fidelísimo grupo de seguidores. Y de igual manera las fiestas religiosas se celebraban, como os digo, en la mezquita de Medina Zara, sin la necesidad de mover, como os he contado también antes, grandes tropas de escolta en cuanto asistían a la gran mezquita. La Medina además era el lugar donde se escenificaba el poder del ejército, que significaba la fidelidad al califa. Algunos que tenían que acudir a la presencia del califa eran embajadores o reyes o extranjeros de la cristiandad, latinos, bizantinos, enemigos sometidos, y todo esto lo hacían con un protocolo rigidísimo. Y ya solo al final, después de una larga espera de pasar por 20 terrazas, llegaban a lo que era el salón de recepción, y allí estaba el califa flanqueado por aquellas personas que bien por su descripción eran de la tribu de los Qarais y de la familia Omeya, y donde también se representaba la relevancia en el ejercicio del poder que les delegaba el califa. Y la vida cortesana en Medina Zara pues se centraba por un lado en la celebración de las grandes solemnidades islámicas, como la fiesta de la ruptura del ayuno del mes del Ramadán, la gran fiesta del sacrificio y los actos protocolarios de carácter público, la recepción de embajadores y de enemigos vencidos, así como a realzar el poderío y el boato del poder califal. Y la relación de los califas que mantenían con las mujeres que pertenecían a su familia y a las que solo podían acceder y que constituían el harén. Todo esto ahora nos suena, imaginaos cómo nos suena. Las madres, las tías, las hijas o hermanas no casadas, esposas y concubinas en número variable y de origen servil, que adquirían un estatus relevante cuando el califa engendraba con ellas descendencia. Bueno, con esto llegamos al final de Al-Hakem II. El segundo califa Omeya no tuvo buena salud. En el año 974 sufrió un ataque de hemiplegia del que nunca se recuperó y acabó por matarlo 2 años más tarde. Fue un califa inteligente e ilustrado. También fue sensible y extremadamente piadoso. Solo cabe lamentar que reinara apenas 15 años y cometió el gran error de no nombrar a un sucesor capacitado y eficaz. Mayor y sin hijos, al alcanzar el trono, tuvo a su primer hijo, Abderramán, que falleció pocos años después.
Sub, su concubina vascona, volvió a dar a luz un definitivo heredero que sería Isján II. Tal vez por sentir próxima su muerte por el ataque de hemiplegia que sufrió, se aseguró y apresuró en nombrar sucesor suyo a su hijo Isján II, que al acceder al trono siendo menor de edad se convirtió en una marioneta de Almanzor, como veremos, y de sus partidarios. En el año 976, cuando Isján contaba apenas 11 años, Al-Haken impuso el juramento de fidelidad al heredero. 8 meses después se produjo el gran desastre. Almanzor como visir y sus desmedidas ambiciones se cruzaron con el obsesivo fanatismo religioso y militarista que él tenía y que arrastraría al califato a campañas bélicas. Junto a sus seguidores se adueñó Almanzor de la autoridad administrativa, iniciando un periodo de intransigencia que desencadenó grandes conflictos civiles y afectó muy negativamente a la unidad política de los diversos grupos del conjunto social andalusí. Con Almanzor e Isján II comenzaría la decadencia total de Al-Ándalus. Y hasta aquí el capítulo de hoy, donde el pueblo lava. Seguimos contándoos la historia del mundo andalusí. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido y encantado de haberoslo podido contar un día más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.